Ahora vamos a continuar realizando algunos ajustes a este módulo de seguridad. Lo primero que quiero hacer es crear nuevos usuarios. Ya pudimos ver que puedo crear nuevos menús y seguramente con los controladores que hicimos podemos generar nuevos usuarios. Pero ¿cuál es la lógica de un usuario? Pues resulta que acá tenemos una clave y esa clave no siempre la genera el propio usuario. Por el contrario, es el propio sistema quien genera la contraseña y nosotros estaremos encargados de cifrarla para guardarla en base de datos y así no dejarla visible e interpretable por posibles atacantes. Eso es lo que vamos a realizar: generar una clave aleatoria y también crear un cifrado sobre esa clave generada y almacenarla en base de datos en el proceso de creación de un nuevo usuario. Teniendo ya el proyecto en el Visual Studio Code, salvando todo lo que hemos hecho ya, vamos a abrir los controladores, específicamente el controlador de usuario. Este controlador, recordemos que es una clase que contiene un constructor que a su vez internamente tiene una inyección de dependencias generada por el propio loopback, donde se dice que necesitamos un repositorio. Ese repositorio es de usuario repository y vamos a definir una variable usuario repository, o la podríamos llamar como deseáramos, es simplemente el nombre de una variable de acceso público y es de tipo usuario repository. Esto para poder acceder a todas las acciones del CRUD dentro del modelo o dentro de la entidad usuario. Muy bien, venimos entonces al post. El post, recordemos que es la acción o el verbo que está asociado a la creación de nuevos registros, que está asociado a una URL usuario y que esperamos de una manera exitosa responder con un estado 200. Contiene una función o un método asíncrono llamado create, que internamente tiene un parámetro de tipo requestVary con un contenido. Este contenido está enmarcado dentro del formato JSON y debe cumplir con el esquema definido por la clase usuario, por el modelo usuario que ya hemos creado. Simplemente que acá es especial porque se excluye un campo específico de ese usuario, el cual es el _id. Este parámetro que se recibe es el usuario, que omite como tal el campo ID. Este método asíncrono pues va a retornar una promesa con un usuario. Ustedes ya deben tener conocimiento sobre promesas, sin embargo podrían profundizar en ello buscando la documentación del ECMAScript. Y esto finalmente me va a retornar el llamado al usuario repository a la acción de create con la información que llega del usuario. Este usuario pues va a validar que cumpla con el esquema definido por nosotros, es decir, por los campos obligatorios y los campos opcionales que tenemos ya definidos en el modelo de usuario. ¿Qué es lo que debemos realizar acá? Pues unos pequeños ajustes sobre la generación de la contraseña y el cifrado de la misma para almacenarlo directamente. Antes de continuar y escribir nuestras primeras líneas de código manualmente, quiero recordarles que habíamos revisado dentro del esquema del loopback unos elementos que son los servicios locales. Y ya había comentado que estos servicios locales se utilizan cuando necesitamos escribir código de lógica de negocio sin necesidad de almacenar información. Ha llegado el momento de crear un servicio local con el objetivo de tener algoritmos que nos permitan cifrar información y generar nuevas contraseñas a partir de unos parámetros que definamos. Regresamos entonces al código y antes de ejecutar esto acá, de modificar el usuario que se almacena en la base de datos, pues debemos crear el servicio. Primero que todo voy a dejar acá unos comentarios. Lo primero que debemos hacer es crear la clave y posteriormente debemos cifrar la clave. Finalmente debemos asignar
la clave cifrada al usuario. Y posiblemente lo que vayamos a hacer después será enviar un correo electrónico de notificación. Esto pues será más adelante cuando creemos el microservicio de notificaciones. De momento vamos a seguir estos pasos. Ahora, ¿cómo hago yo para crear la clave, cifrar la clave? No desde acá, porque entonces empezamos a crear código que no vamos a reutilizar. Y la idea siempre es reutilizar código y generar un código que sea de fácil mantenimiento. Vamos a revisar acá entonces por consola cómo creamos un servicio. Le voy a decir entonces lb4 service. Lo primero que me pregunta es ¿qué tipo de servicio voy a crear? Ya veíamos dentro de los elementos de loopback que podríamos tener un servicio de proxy, un servicio de clase o un servicio de proveedor. En este caso, yo lo que voy a hacer es la creación de una clase servicio para ejecutarse dentro de un contexto de la aplicación. Muy bien, vamos entonces a seleccionarlo. Me pide el nombre del servicio. En este caso, yo lo voy a llamar seguridad. Va a contener funciones o algoritmos que aportan a la seguridad como tal del usuario. Entonces podemos dejarle seguridad usuario, si es del caso. Muy bien, me dice entonces que ya se ha creado una nueva carpeta llamada services que no existía, pero que ya contiene un servicio, un archivo que es una clase llamada seguridad usuario service. Y acá pues ya tenemos un constructor y tenemos un bloque donde podemos agregar todo el código que necesitemos. Ahora, ¿qué vamos a utilizar nosotros acá? Vamos a crear una función que genere nuevas contraseñas. Vamos entonces a decirle que será crear clave y esto lo que me va a retornar será un string de momento. Muy bien, para generar claves yo podría escribir acá un ciclo donde tome aleatoriamente datos de un arreglo, pero ya esto está solucionado en NPM. Ya les he dicho que NPM es el administrador de paquetes de Node y acá existe un paquete para generar contraseñas. Es este primero que se nos aparece acá. Lo buscamos, este paquete pues me dice que fue publicado hace un año, es decir, su última actualización, ya ha tenido 15 versiones, no depende de ningún otro paquete, pero hay otros paquetes que sí dependen de él. Ya venimos entonces al README, que es donde me muestra cómo lo puedo utilizar. Lo primero que debemos hacer es instalarlo. Podemos tomar este código de acá o simplemente cliquear este botón para que se copie este código. Vamos a la consola, vamos a limpiar la consola, pegamos dicho código y lo ejecutamos. Él lo que va a hacer es descargarlo e instalarlo dentro de nuestro proyecto. Regresamos al NPM y acá me dice cómo lo puedo utilizar. Pues entonces es muy sencillo. Puedo tomar esta línea de código donde me dice que habrá una variable llamada generator que requiere el paquete como tal. Y pues hay diferentes maneras de hacerlo y hay documentación específica para cada uno de estos datos, ¿sí? Yo me voy a llevar esta línea de código para pegarla dentro de este proyecto, donde en la parte de imports, en la parte superior, yo puedo definir esto acá como una constante ya que no va a cambiar. Y vamos a regresar porque está el ejemplo que genera una contraseña donde me dice que la longitud es de 10 y que acepta números.
Puede ser esta misma codificación que utilicemos dentro de la generación de la contraseña. Vamos a pegar entonces ese código acá y pues me dice, mire, puedo tenerle un let, llamémoslo acá clave, y llama al paquete generator al método generate con una longitud de 10 y me dice que sí acepta números. Finalmente yo lo que tengo que hacer será retornar esta clave y ya tenemos el método que me genera claves. Ahora, ¿cómo la invoco desde el controlador donde estoy necesitando crear una clave aleatoria? Bueno, pues entonces vendré acá al constructor. Ojo que esto es muy importante. ¿Qué necesito yo? Necesito tener una instancia de seguridad de usuario service. Pues yo sé que eso es un servicio, entonces le digo que necesito un servicio. Él internamente genera la fábrica de objetos y me pasa un objeto acá en este constructor. Eso se llama inyección de dependencias, es propio de los principios SOLID. Ahora este servicio será de tipo seguridad usuario service y lo que yo voy a hacer será definir una variable pública llamada servicio seguridad, que es de tipo seguridad usuario service, y ya lo tengo, ya puedo utilizar este servicio seguridad donde lo desee. Muy bien, ya regreso entonces acá donde lo necesito. ¿Cómo voy a crear la clave? Pues le diré let clave va a ser igual a this.servicio seguridad, que es el que acabamos de inyectar, y voy a invocar al método crear clave que ya lo generamos allí, y eso lo que hace es retornarme una clave, un string, que se lo asigno a esta clave de acá, la cual es la que vamos ahora a cifrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo la misma lógica que hicimos en la generación de la clave. Vamos a generar un nuevo método que sea cifrar texto, por ejemplo. ¿Qué me va a recibir? Me va a recibir una cadena de texto de un tipo string y pues ya internamente vamos a hacer el procedimiento. ¿Con quién? Pues también vamos a utilizar acá el npm para buscar un paquete que me puede cifrar información. Existe uno que se llama CryptoJS. Este paquete pues me permite generar cifrado de cadenas con diferentes algoritmos. Vamos a utilizar acá el MD5. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues lo primero que debemos hacer será copiar la instalación del paquete, ejecutarlo y posteriormente vamos por un ejemplo definido acá. Vamos a copiar esta línea, regresamos al código y en la parte de los imports vamos a definir acá una constante llamada CryptoJS y podemos entonces invocar al paquete CryptoJS, aunque pues acá lo podemos hacer directamente. Sé que dentro de CryptoJS hay uno que se llama MD5 y podemos definir acá una variable MD5 para llamarlo directamente con el nombre del método que necesitamos para el cifrado. Pues ahora lo que vamos a hacer es definirle una cadena cifrada que será igual a ese MD5 que hemos definido en la parte superior, y a este le pasamos la cadena que nos llega por parámetro y eso lo vamos a convertir a string. Siempre lo debemos convertir a string porque en caso contrario nos va a generar un arreglo de caracteres y nosotros lo que necesitamos es una cadena de caracteres. Y acá definimos que este método me va a retornar un string. Vamos entonces acá a decirle que retorne la cadena cifrada. Y de esta manera ya podremos invocarlo desde el controlador.
¿Cómo le diremos? Pues tendremos una clave cifrada que será igual al servicio de seguridad que ya hemos inyectado, y acá ya vamos a invocar a cifrar texto. ¿Cuál es el texto que voy a cifrar? La clave que se generó aleatoriamente. Así, de esta manera, pues ya tendremos una clave cifrada para poderla asignar al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Pues le decimos usuario, es decir, esta variable que nos llegó acá por parámetro, punto clave va a ser igual a la clave cifrada que hemos generado. Y lo último que debemos hacer antes de guardar el usuario será enviar un correo electrónico con la notificación. Sin embargo, esto queda pendiente para más adelante. Ahora, algo que nosotros definimos dentro del modelo usuario fue que la clave era obligatoria, es decir, que la clave era requerida. Sin embargo, ya no vamos a requerir que el usuario propio nos envíe ese dato, sino que nosotros lo vamos a generar. Por lo tanto, debemos quitar ese require true y le debemos agregar el interrogante para que sea opcional. De esta manera ya modificamos nuestro modelo y ya tendremos la forma en cómo asignarle la clave cifrada al usuario y que no nos ponga ningún problema en el momento de la ejecución. Ahora procedemos a realizar la prueba de esta funcionalidad. Vamos a ejecutar el proyecto de tal manera que podamos accederlo en el explorador. Nos dirigimos al explorador, como ya lo hemos visto, y vamos a buscar el controlador de un rol. Vamos a ejecutar el post de este rol. En este caso, llamémoslo administrador, rol para el administrador en la descripción. Vamos a ejecutarlo. Nos ha dado un código 200 donde nos dice que todo va bien. Podemos copiar el ID de ese rol para asociarlo a un usuario. Ahora sí, vamos a buscar el usuario controller y vamos a probar el post de ese usuario. Y el rol ID va a ser este. Muy bien, vamos entonces a probar y espero que ya hubiese tomado el cambio de la clave que no era necesaria. Vamos a ejecutar acá y me ha retornado un código 200 con la información correspondiente. Y fíjense que nuestra clave, a pesar de que no la sabemos en este momento, sería una clave de 10 dígitos, pero en este caso ya está cifrada por MD5, que es de esta característica, y además se le ha asociado el rol ID. Si nosotros quisiésemos ver rápidamente cuál fue la clave que se generó aleatoriamente, pues podremos modificar el proyecto y decirle console.log de la clave. Esto con el objetivo de que imprima por consola esa clave. Vamos a detener el proyecto y vamos a ejecutarlo nuevamente. Ya está corriendo, puedo venir acá nuevamente a crear otro usuario. Y el rol ID será también de administrador. Vamos a ejecutar esta petición, también me la ha creado y fíjense que la clave es diferente. Y si quiero ver por consola cuál fue la clave que me generó, acá está. De esta manera queda demostrado que esta lógica está funcionando y organizada debidamente a través de servicios locales.